Los sonidos de México en la memoria del mundo. Álvaro Gálvez y Fuentes fue pieza fundamental en el desarrollo de los medios audiovisuales en México durante el siglo XX. Él en sí mismo fue una escuela de conducción y de periodismo. Se empeñó en utilizar la televisión y la radio como herramientas idóneas para la educación y fue uno de los pioneros y más destacados documentalistas sonoros de este país, demostrando la importancia histórica y cultural del registro y conservación de los sonidos, como este paisaje auditivo que tomó de la ciudad de París en 1957. Lo hemos visto allá a la vuelta de una esquina y no se nos va a escapar. Es el Balmuset, el organillo callejero que es una de las notas supervivientes del viejo París, que da un acento de ternura a estas calles adoquinadas de altos edificios simétricos, todos de 6 pisos, todos con mansardas y guardillas. Esta música triste que trepa por las cornisas y por las balaustradas de esta uniforme arquitectura renacentista y hace asomar aún, allá en lo alto de un balcón, un grupo conmovido de rostros femeninos. Álvaro Gálvez y Fuentes nació en 1918 en Ciudad de México. Desde muy joven empezó a trabajar en la radio y medios impresos, haciéndose acreedor al mote de El Bachiller. Estudió Derecho en la Universidad Nacional. Su trabajo radiofónico inició en Radio Educación y Radio UNAM. Posteriormente, fue pieza fundamental del desarrollo de la XEW y también guionista, productor, conductor, actor y director en diversos proyectos de cine y televisión. De 1964 a 1970, por encargo del escritor Agustín Yáñez, entonces secretario de Educación Pública, fue director general de Educación Audiovisual de la SEP, donde nacieron el Instituto Nacional de Educación para Adultos, la telesecundaria y la radio primaria. También fue director del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, fundador y director de la primera agencia noticiosa mexicana, creador de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información de la Universidad Iberoamericana, fundador de la Asociación Nacional de Locutores y, por si fuera poco, catedrático de la UNAM por casi 30 años. Escuchemos un fragmento más de Los Sonidos de París, grabados in situ por El Bachiller en 1957. Pero ya estamos en el viejo París. Una ancha explanada se tiende envuelta por los brazos del Sena que parece arrullar amorosamente este puñado de tierra en donde más de una vez se decidió la historia. Es la isla de la Cité y en ella, como una muda y soberana custodia de piedra, está la Catedral de Notre Dame. Y de sus torres se desprende también un clamor, una clarinada triunfal que se levanta como un himno, envuelto entre otros 1000 rumores distintos, bajo el cielo esplendoroso de París. En 2021, la Fonoteca Nacional propuso que una parte del legado sonoro de Álvaro Gálvez y Fuentes fuera tomada en cuenta para ingresar al programa México en la memoria del mundo de la UNESCO. 581 documentos analógicos registrados entre 1950 y 1975 que resumen su labor invaluable como pionero del periodismo sonoro en México. En este episodio del podcast de la Fonoteca Nacional dedicado a honrar la memoria del Bachiller, escucharemos 3 ejemplos más de su labor como periodista radiofónico. El primero, un intercambio entre la historiadora y crítica de arte nacida en Argentina Raquel Tibol y uno de los artistas plásticos mexicanos más importantes del siglo XX, David Alfaro Siqueiros. Grabación realizada en 1958 para el programa Entrevista de Prensa de Álvaro Gálvez y Fuentes. La entrevista de esta noche promete giros sensacionales por el tema candente que en ella se trata, la primera Bienal Interamericana de Pintura y Grabado, para abordar el cual el gran pintor David Alfaro Siqueiros estará frente a frente de algunos de sus críticos más enconados que esta noche forman entre el grupo de reporteros
DM Nacional. La periodista Raquel Tibol, de Novedades. Maestro Siqueiros, en recientes declaraciones afirmó usted que hubo quienes pretendieron hacer de la Bienal algo fundamentalmente abstraccionista, una especie de disparo mortal contra el movimiento mexicano de contenido humanista y arraigo nacional. ¿Podría usted explicar concretamente en qué consistieron esos manejos y quiénes los llevaron a cabo? Sabe usted, como lo saben todos los periodistas y prácticamente todos los mexicanos interesados en los problemas de arte, que hace mucho tiempo se realiza una campaña de escala internacional contra la pintura mexicana contemporánea. Sabemos que en este momento en México la mayor parte de los críticos ligados al abstraccionismo combaten al movimiento pictórico mexicano. Entonces, son fundamentalmente los organismos llamados culturales de los Estados Unidos quienes han tratado por todos los medios posibles de destruir en esta ocasión nuestro movimiento. Que vaya el pueblo de México a ir a ver esa Bienal, que la recorra y verá usted que la pintura la han convertido en fabricantes de tapetes, es una pastelería, no tiene ya nada que ver con la pintura. Todo esto obedece a una maniobra imperialista. De la misma manera que el imperialismo americano se está apoderando de nuestras riquezas materiales, quiere destruir nuestra cultura. Ya ha hundido a toda la América Latina en el arte más intrascendente, más inocuo, más sordomudo que puede imaginarse. Llevar los micrófonos a los sitios de interés. Esa era una de las máximas del bachiller. Escuchemos un ejemplo de sus virtudes como reportero sonoro. En 1957 grabó una bella crónica en el Conservatorio Nacional de Música para su programa Donde Menos Lo Espere. Donde menos lo espere. Donde menos lo espere. Ahí estará cada semana a esta misma hora el micrófono de las W con el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, asistiendo a las escenas más sorprendentes en cualquier lugar de la ciudad o del país en donde haya un acontecimiento de fuerte interés humano, para asistir a él desde un ángulo diferente. A estas horas el patio central del Conservatorio Nacional de Música presenta un aspecto fantástico. La arquitectura moderna hace que los vitrales desborden raudales de luz en los corredores que desembocan en el teatro al aire libre que se encuentra en la parte central. Y de este mundo fabuloso de rumores en donde descubrimos allá en el fondo unos coros cantando, o un órgano sonando a la distancia, a un trompetista ensayando, o por ejemplo esta voz próxima que repasa en estos instantes acompañada por un piano la oda a la alegría de la novena sinfonía de Beethoven, vamos a seleccionar algunos de los rumores para penetrar en una de estas jaulas de cristal cuyas puertas se abren ante nosotros, atrayéndonos como mariposillas a la fuente de luz. Entremos. Lo que menos esperábamos. Llegamos en el momento preciso en que se está realizando un examen de violín. Es un muchacho joven el que se halla en el escenario. Le acompaña un profesor al piano. El gran anfiteatro está vacío. Solo hay ocupadas 4 butacas, las que ocupan los sinodales. Uno de ellos es el propio director del conservatorio, el maestro Blas Galindo. El joven alumno parece que se ha desconcertado ligeramente al advertir nuestra presencia con el micrófono de las W. Escuchemos. Y aprovechando la presencia aquí del maestro Blas Galindo, vamos a hacerle una serie de preguntas sobre el funcionamiento de este gran laboratorio donde se forman las nuevas generaciones de músicos, el Conservatorio Nacional, del que el maestro Blas Galindo es director. ¿Cuál es la experiencia de usted en materia de preferencia del alumnado por instrumentos? ¿Cuáles son las clases más concurridas? El piano. Todo mundo quiere ser pianista, pero eso posiblemente se debe a que todavía desde el tiempo de la colonia, en todas las casas tenían su pianito y sigue siendo el instrumento más conocido. Se necesita cursos de orientación para que los muchachos se inclinen por otro instrumento. Inclusive hay instrumentos más baratos. Un violín se puede ya regular, se puede comprar en la mitad del precio que tiene un piano, por ejemplo, ¿no?
Después del piano, el instrumento... El violín. El violín. ¿Y el más extrañamente estudiado, el más raramente estudiado? Pues son los instrumentos de aliento, el fagot, el corno, el oboe, ¿verdad? Esos son los menos favorecidos y los que necesitamos más en la actualidad. ¿Y proporción de alumnos y mujeres en el alumnado? También son un porcentaje más o menos el 60% mujeres y el 40% hombres. He aquí algunos de los datos más interesantes sobre el funcionamiento de la máxima institución musical de nuestra patria, el Conservatorio Nacional de Música. Volveremos en unos instantes para, curiosos impertinentes, meter las narices y los oídos de ustedes por otros salones. Diga los 3 movimientos de Pablo: remoje, exprima y tienda. Remoje, exprima y tienda. La labor como documentalista sonoro de Álvaro Gálvez y Fuentes no se limitó al territorio nacional. En 1958, por ejemplo, hizo una transmisión internacional sin precedentes para la radio mexicana. Para cerrar este episodio dedicado al legado sonoro del bachiller, escuchemos la narración que hizo en directo de la misa de ceremonia del natalicio de Jesús desde la iglesia de Santa Catalina en la ciudad de Belén. Muy buenas noches, señoras y señores. Con profunda emoción comenzamos este control remoto sin precedente en que los micrófonos de XCW, la voz de la América Latina de México, se instalan esta noche en Belén para recoger la solemnísima ceremonia con que se conmemora en el mismo sitio en que ocurriera hace 1958 años el nacimiento de Jesús. Nuestra voz llega a ustedes desde miles y miles de kilómetros de distancia. Hemos tenido que vencer muchas dificultades para consumar este esfuerzo. En estos instantes, nuestra voz viaja desde Belén a Amán, capital de Jordania. Desde ahí es enviada a Londres, luego a Nueva York, y desde Nueva York a México, donde nos escuchan ustedes simultáneamente, en el momento que nosotros hablamos desde aquí. Ojalá que las condiciones atmosféricas permitan a ustedes escuchar esta ceremonia en toda la plenitud de su belleza. La gruta de la Natividad, mínima, pequeña, de unos cuantos metros de amplitud, es, pudiéramos decir, el corazón de 2 grandes basílicas que se extienden sobre ella. Como es imposible que la enorme multitud que acude desde muchos lugares del mundo tomara sitio dentro de la gruta, la misa solemne se canta en la iglesia de Santa Catalina, en el convento franciscano que se encuentra a un lado. En estos instantes, antes de entrar en el templo, vamos afuera a recoger un arrullo que tiene una grandeza dulce y solemne cuando resuena cantado suavemente, murmurado apenas, en el atrio de la Basílica de la Natividad.
Esta transmisión ha sido posible gracias a la comprensiva colaboración de las autoridades del Reino Hashemita de Jordania, muy especialmente su ministro de Información, señor Rifai, y su ministro de Comunicaciones, señor Yudel, así como por la ayuda técnica de la Radio Jordana de Ramallah y de los servicios internacionales de radio y de teléfonos. Ojalá, señoras y señores, que esta transmisión, realizada por XEW, la voz de la América Latina desde México a control remoto desde la ciudad de Belén, en un esfuerzo sin precedente en la historia de la radiodifusión en la América, deje en sus corazones un grato recuerdo. Feliz Navidad y muy dichoso Año Nuevo. Hasta pronto en México. Gracias a los trabajos de documentación, preservación y resguardo que llevan a cabo las y los especialistas de la Fonoteca Nacional, hoy podemos escuchar documentos sonoros invaluables como los que fueron registrados por el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Fonoteca Nacional. Los sonidos de México en la memoria del mundo.